fines de la década del 70 estaba en la ciudad de Salta, de donde es Pedro, ¿no? ¿Sí? Fernando, perdón. Y yo había predicado sobre ese pasaje, el encuentro de Jesús con los discípulos que habían ido a pescar, el encuentro de Jesús resucitado, allí Juan 21. Y la pregunta que le hizo a Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Y le dije a los hermanos, el Señor está aquí. Y te pregunta a ti ahora, por tu nombre, si le amas, respondele personalmente. Y una vez que le respondes, quédate en silencio porque Él te va a hablar. Así como le dijo a Simón, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta mis ovejas, te va a hablar. Así que en ese momento de silencio, cuando todos estaban en comunión con el Señor, el Señor me habló a mí y me dijo lo mismo que le dijo a Pedro. Jorge, ¿me amas? Sí, Señor, con todo mi corazón. Apacienta mis ovejas. Bueno, yo pensé lo que estoy haciendo. Pero, porque ahí en ese pasaje dice ovejas y corderos, y sobre esa palabra fui orando después, preguntando al Señor qué quería decirme, a más de lo que estaba haciendo. Y el Señor me mostró que hay corderos y hay ovejas, y que los más crecidos son ovejas, y que hay muchos pastores, que además de ser pastores, los pastores también somos ovejas, que hay muchos pastores que no tienen quien los cuide, quien los pastoree. Bueno, desde entonces procuré poner atención a esta palabra y casi, además de pastorear los corderos, fui enfocando mi ministerio a cuidar de pastores. En los últimos 20 y tantos años, yo no ejerzo como pastor de una congregación, aunque estoy en el presbiterio de Capital, de Condarco, pero así una relación directa de cuidar corderos, no tengo una responsabilidad pastoral. Más bien mi trabajo, tanto en Argentina como en otros países, es pastorear pastores. A la vez, yo como pastor soy oveja y necesito ser pastoreado. Y gracias a Dios, porque durante todos estos años de mi ministerio siempre tuve a uno o a otro, según las circunstancias, para que pudieran pastorearme. 2 de ellos que fueron pastores sobre nuestra vida, digo nuestra, incluyendo a mi esposa, fue Kit Benson, ya con el Señor. Desde que nos casamos, él fue quien nos pastoreó, y luego fue Iván Baker, que también fue nuestro pastor personal, matrimonial, y tanta bendición y gracia de Dios recibimos a través de ellos. También Iván Baker ya con el Señor. No quiero decirles cuál es el próximo candidato al cielo. Es un ángel. Y un ángel negro. Ángel negro es quien en este momento cubre nuestro matrimonio como nuestro pastor personal. Yo me imagino que debe ser muy difícil aquellos que no tienen esta bendición, esta gracia, y me han pedido
que esta mañana pudiera compartir con ustedes este tema. Los pastores también necesitamos ser pastoreados. Todos necesitamos un pastor personal. Necesitamos ser edificados, ayudados, corregidos, cuidados, protegidos, aconsejados. Qué bueno es saber que estamos en forma permanente en la lista de oración de alguien que vela delante del trono de Dios a nuestro favor. Que sepa cómo estamos y que nos pastoree personalmente. Es que al ser pastor no nos convertimos en ángeles, somos humanos, tenemos conflictos personales, debilidades, tentaciones, pecados, y necesitamos ayuda, necesitamos a alguien que sepa lo que nos pasa, alguien en quien podamos confiar para ser ayudados, animados, corregidos, reprendidos si hace falta, y así crecer en nuestra estatura espiritual. Los pastores somos casados, no somos célibes, hay alguna excepción. Y mucha área de conflicto que tenemos es en el matrimonio. ¿A quién recurrimos? Y si nuestra esposa tuviera un conflicto serio con nosotros, ¿tiene a quién recurrir? Porque si no tiene un canal legítimo de salida, se va a desahogar mal, o explotando, o hablando a otros, amigas, quizás personas no apropiadas. No esperemos una gran crisis para recién pedir ayuda. No esperemos una caída moral, un pecado grave, para recién recurrir a alguien. Es mucho mejor confesar tentaciones que confesar pecados consumados. Si tenemos un serio conflicto matrimonial, no esperemos ese serio conflicto matrimonial, aunque sea una cosa que no lo podemos resolver entre nosotros dos. Busquemos consejo de alguien. No esperemos una ruptura matrimonial para recién decir, hermano, me pasó esto, ¿qué hago? No esperemos estar enterrados en deudas, complicados con las tarjetas de crédito, para recién pedir consejo. Porque ahí va a hacer falta no solo consejo, va a hacer falta ayuda económica. Aún conflicto con los hermanos o en la congregación. Qué importante es tener a quien recurrir. Tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan de la reciprocidad, unos a otros, amaos los unos a los otros. Romanos 15, 14 dice, vosotros estáis llenos de toda bondad y de todo conocimiento, de modo que podéis amonestaros los unos a los otros. Para poder amonestar, aconsejar, corregir al otro, hacen falta dos cosas, bondad y conocimiento. Tienen que ser personas maduras, que conozcan la palabra. Si hay bondad y conocimiento, entonces puede ser de ayuda. Gálatas 5:13 dice, servíos por amor los unos a los otros. Este es un servicio. Orar por el otro, escucharle,
aconsejarle, hay que disponer tiempo, hay que amar para hacerlo. Es un servicio. Gálatas 6, 1 al 2 dice, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle. Hace falta que otro intervenga. Si cometimos alguna falta, alguien nos ayude a restaurarnos, que lo haga con espíritu de mansedumbre. Y más adelante dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. El individualismo típico de la sociedad moderna no es propio de la iglesia, de los que somos un solo cuerpo. En la iglesia se acaba el individualismo y tenemos que sobrellevar. Si mi hermano tiene una carga, no es bueno que la lleve solo, es bueno que tenga un compañero que le ayude a llevar la carga. ¿Cómo voy a llorar con el que llora si ni estoy enterado que llora? Porque en las reuniones todos ponemos la mejor cara que tenemos y paz del Señor, Dios te bendiga, y todos sonreímos, todo bien, todo bien, todo bien. Está bien, está bien. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias a Dios. Todos sabemos esas respuestas de cliché o protocolares. Pero en los últimos años se ha acuñado una frase en Argentina que es interesante. ¿Cómo te va? Bien. ¿O querés que te cuente? ¿Me preguntás por cumplido? ¿O tenés media hora para escucharme que no estoy bien? ¿Bien o querés que te cuente? También Pablo dice en Efesios 5:21, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Es interesante esto, tenemos que no solo escuchar el consejo, sino sujetarnos los unos a los otros en el temor del Señor. Primera Tesalonicenses 5:11 al 13 dice, animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Una de las cosas que más necesitamos es ánimo, porque el desanimador, ¿saben quién es el desanimador? No para, no duerme, siempre nos está desanimando, mostrando nuestras fallas, nuestros incumplimientos, aún nuestros pecados y debilidades. Necesitamos el ánimo que viene del hermano, edificaos unos a otros. Santiago 5:16 dice, confesaos vuestras ofensas, vuestros pecados unos a otros. No es suficiente confesar a Dios nuestros pecados, sino es bíblico confesar nuestros pecados los unos a los otros. Abrir el corazón, confesar. Tenemos que ser abiertos en esto y confesar. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿A quién lo va a encubrir? De Dios no se puede encubrir, lo encubre del hermano. Entonces, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y 1 Juan 1:7, después Amílcar les puede mandar los apuntes, están un poco desordenados, pero bueno. 1 Juan, versículo 7, un pasaje para mí tremendo. Todos sabemos muy bien la última parte del versículo. No sé por qué esta manía de cortar versículos. La última parte dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero ¿cómo empieza el pasaje? Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo. Es decir, ¿qué es andar en luz? Ser transparente, tener comunión. Si yo tengo un pecado y lo oculto, no estoy en luz. Yo tengo que ser transparente con mis hermanos para poder tener una comunión no superficial, protocolar, circunstancial.
sino profunda. Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y en el 9 del mismo capítulo, 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, hay muchos versículos por el estilo. Diferentes formas en que se puede dar esta relación de tener un pastor, alguien que nos pastoree. La relación más natural es de padres a hijos espirituales. Pablo llama a Timoteo verdadero hijo en la fe. Lo mismo dice de Tito. Entonces, obviamente hay pastores que sus hijos espirituales han crecido, esos discípulos fueron transformados en obreros y hoy son pastores. Entonces es natural, como Pablo a Timoteo o Bernabé con Juan Marcos, que sea su pastor o su padre espiritual, que viene a ser lo mismo. Pero no es la única forma. También esta relación se puede dar entre un hermano mayor en experiencia, en ministerio, en gracia, como por ejemplo Bernabé y Saulo. Saulo no era hijo espiritual de Bernabé como Timoteo, pero Bernabé era un hombre de mayor experiencia cuando Saulo se convirtió. Fue él el que lo cubrió, le creyó, lo introdujo a los apóstoles en Jerusalén. Fue Bernabé el que lo fue a buscar a Tarso cuando empezó el avivamiento en Antioquía y lo incluyó dentro del ministerio. Cuando en Hechos 13:1 dice, había en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, el primero en la lista es Bernabé. Menciona 5 nombres y el último de la lista era Saulo. Ese orden no es casual, tiene un orden de prioridades. Hay alguien que es más crecido y era Bernabé, y hay alguien que era más nuevo, era Saulo. Cuando el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo. Así que Bernabé es mencionado al principio en ese viaje en primer lugar y Saulo en segundo lugar. Con el tiempo, evidentemente, Pablo creció y la relación fue más como entre iguales. También esta cobertura se puede dar entre pares. No hace falta que el que me cubra a mí como pastor sea mucho más crecido que yo. Simplemente tiene que ser otro. El peluquero le corta el pelo a mucha gente, pero cuando a él le toca, ¿qué hace? Es muy difícil cortarse el pelo así. Él se sienta y tiene que dejar que otro lo pastoree, lo peluquee. Y así también nosotros podemos ser pastor para otros, pero en el momento de ser pastoreado tenemos que sentarnos y que otro realmente nos pueda ayudar. El ejemplo de Pablo y Timoteo es interesante. Se le llama eso las epístolas pastorales, primera, segunda Timoteo y Tito. Primera Timoteo está hablando más en el orden del funcionamiento de la obra, de la iglesia, primera Timoteo. Pero en segunda Timoteo ya se ve un perfil, qué interesante, ¿no? Más personal de Pablo, segunda Timoteo. Y señalo así rápidamente algunas cosas que allí podemos ver. Si tienen su Biblia, 2 Timoteo capítulo 1, leemos el versículo 3.
Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Qué bueno saber que hay alguien que se acuerda de nosotros todos los días y ora por nosotros, como hacía Pablo con Timoteo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Qué bueno que alguien conozca el nombre de nuestra madre y de nuestra abuela. Si yo pregunto aquí, ¿quién conoce el nombre de la madre del otro? Seríamos muy pocos. Pero Pablo conoce la madre, conoce la abuela, no solo conoce el nombre, sino conoce la fe de la madre, de la abuela, conoce las lágrimas, tiene un afecto. Esto es maravilloso. Y esto lleva tiempo, esto no es simplemente encontrarnos en una reunión del Consejo de Pastores, esto requiere una relación más personal. Luego en el versículo 6 le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu. Bueno, entonces le aconseja, le anima, le instruye, conoce sus debilidades, por eso le dice, no te avergüences de dar testimonio de Jesucristo, ni de mí, preso suyo. En el capítulo 2, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia, y le está dando instrucciones personales. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida y le va así compartiendo. Procura, versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Timoteo, hay algo en tu vida que si los demás lo supieran, te avergonzaría. Procura presentarte como un obrero aprobado por Dios, que no tiene de qué avergonzarse. En el capítulo 4 le instruye, le orienta en su ministerio específico. Tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y aún en 1 Timoteo, en el capítulo 5, también lo cuida, le dice que no imponga las manos con ligereza, le dice que de aquí en adelante no tome más agua, sino vino por sus continuas enfermedades de estómago. Qué padre espiritual, qué pastor, que hasta le da consejos que tienen que ver con su salud. Eso está en 1 Timoteo 5. Muy bien. ¿Cómo escoger a quién? Tiene que ser una persona, un hombre que nos inspire confianza, un hombre maduro, espiritual. Y debemos orar para que Dios nos guíe. Lógicamente, tiene que ser alguien que él también acepte ser nuestro pastor. Por su tiempo, por su convicción, por sus otras ocupaciones, en fin, se tiene que dar de común acuerdo. Aún la confirmación de esta relación vendrá con el tiempo. Esta relación se va construyendo gradualmente. No es una cosa que nace ya perfecta. Y yo señalo en este proceso, siempre señalo 3 etapas. La primera etapa es la de conocimiento mutuo. Yo tengo que conocerlo,
al que va a ser mi pastor, él me tiene que conocer a mí. Y este conocimiento lleva tiempo, lleva a estar juntos, lleva a tomar un café, tomar mate, cenar, hacernos amigos y abrirnos, porque podemos cenar juntos hablando de otros. Hay que hablar de uno. Podemos hablar de bueyes perdidos, no sirve. También, pero tenemos que abrir el corazón, esto con naturalidad. Entonces la segunda etapa es la confianza. Si el conocimiento va progresando, produce confianza mutua, ¿o no? Si no produce confianza, por ahí no hay que seguir. Pero si hay mutua confianza y veo que puedo confiar, entonces se va avanzando. Y así se llega a la tercera etapa, que es el compromiso. No es que hay que firmar un contrato, hacer un pacto, no, ya el pacto fue hecho en la cruz y nosotros al estar en Cristo, pero sí tiene que haber un compromiso de responsabilidad de parte del que va a ser pastor y de sujeción de parte de aquel que va a ser pastoreado, porque dice la palabra, obedeced a vuestros pastores. Se lo dice a los miembros de la iglesia, pero nosotros también. El que es mi pastor, yo tengo que obedecerle, tengo que estar sujeto. Por supuesto, si me dice algo que está fuera de lugar, yo puedo recurrir a otro para chequear, para consultar, pero si no hay una sujeción, no va a funcionar. La cobertura pastoral tiene que ser con alguien con quien podamos consultar asuntos personales, matrimoniales, familiares, congregacionales. Hay varias áreas que tenemos que ir gradualmente poniendo en luz. El tema de los conflictos matrimoniales, las dificultades, el tema del sexo, tiene que haber transparencia. El dinero es un área muy importante. Mi economía tiene que estar en luz. No puedo hacer cosas raras con el dinero si soy un siervo del Señor. Alguien tiene que velar y aún aconsejar. Si he cometido pecados, tengo que confesarlo. Las relaciones personales, si tengo conflicto con alguien, el tiempo que uso a solas con Dios, es importante que alguien vele, porque muchas veces tenemos tiempo para todo y no tenemos tiempo para lo más importante, que es la comunión con Dios. Entonces así vamos avanzando gradualmente en diferentes áreas y campos, contarle nuestros conflictos, nuestras luchas, nuestras dudas, tentaciones, debilidades. Si he visto pornografía por internet, tengo que confesarlo, me tengo que arrepentir. Alguien tiene que saber, no es solo Dios. Porque cuando lo mantengo oculto, Satanás es príncipe de las tinieblas, tiene él influencia sobre esa área escondida. Si lo saco a la luz, está al sol. Esos microbios se mueren al sol. En el sol de la presencia de Dios y la comunión con los hermanos, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y tengo que pedir consejo en todas estas áreas, orientación, oración. Y así,
Necesitamos a alguien que nos anime, nos sostenga, nos ame, se interese, nos cubra, ore por nosotros, que podamos orar juntos, que sea un ejemplo cercano de vida, porque esa autoridad la da el ejemplo, no es la posición, es el ejemplo de una vida. Alguien a quien tengamos que rendir cuenta. Alguien que tenga la libertad, porque yo le doy la llave, le doy la libertad, de que me pregunte lo que quiera en mi vida. Alguien que pueda amonestarme, reprenderme, aún disciplinarme, si es necesario. Reconocerlo como autoridad espiritual. Hay 6 principios importantes que harán efectiva esta relación. Si no, no funciona. Va a ser una cosa mecánica, pesada, no va a funcionar. Primero es el amor. Tiene que ser una relación de amor. Y el amor tiene que ser la motivación, un amor recíproco. Eso hace que esto fluya, funcione como corresponde. El segundo principio es la comunión. Hay una expresión en Hechos, dice, y los que habían creído estaban juntos. El estar juntos hace posible esa comunión, gastar tiempo. Iván Baker tenía, como hijo de inglés, tenía algunos ejemplos interesantes. Dice, necesitamos comer juntos una bolsa de sal. Una bolsa de sal, esas grandotas, lleva años, y es así, lleva tiempo. Quizás, digamos, una bolsita de sal, pero la idea es, tenemos que tener comunión, gastar tiempo, estar juntos. Podemos pasear juntos, podemos salir a comer, podemos matear, podemos hacer la obra juntos, tener compañerismo es fundamental. Otro principio, ya lo hemos mencionado, es estar en luz. Estar en luz. Si yo encubro los aspectos más delicados y conflictivos de mi vida, entonces voy a ser ayudado superficialmente, pero si yo abro profundamente, voy a ser ministrado profundamente. También otro principio importante es la fe. Nos hace mucho bien la fe de nuestro hermano, el ánimo, el aliento, la palabra que nos da. Es tan importante esa fe que contagia, que lleva adelante de lado y lado. Y finalmente, bueno, me faltan 2. Humildad y sujeción es lo otro. Hace falta humildad para considerar al otro, como dice Filipenses 2, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No tengo que buscar, a ver en la ciudad, a ver quién podría ser. Mi cobertura podría ser Billy Graham, pero está muy viejo, ya está muy lejos. O, qué sé yo, Luis Palau, pero tampoco. Es decir, no tengo que buscar a alguien que sea un gigante espiritual. No. Puede ser alguien de mi mismo nivel espiritual, de una persona con quien yo sienta paz, sienta confianza. Tengo que tener la humildad de estar sujeto a mi hermano.
Y el último principio, que es quizás el más necesario subrayar para el que va a ser de pastor, es la confidencialidad. Si vos sos suelto de boca, de lengua, no podés ser pastor. Podés arruinar una congregación, podés arruinar una vida. Los hermanos que vienen tienen que saber que lo que nos confían va a quedar ahí. De nosotros no va a salir. Hay cosas que podemos pastorear a un matrimonio en matrimonio. Hay cosas que ni conviene contarle a la esposa. Tenemos que ser muy discretos en cosas que son íntimas, que son personales. Tenemos que saber guardar el secreto de confesión. Si divulgamos, si lo contamos a otros, arruinamos todo este importante y precioso ministerio. Amén. Somos una sola iglesia en la ciudad y dice Romanos 12 que somos miembros los unos de los otros. Miembros los unos de los otros. Así que yo soy miembro tuyo, vos sos miembro mío, porque formamos un solo cuerpo. Y el cuerpo es una figura extraordinaria, como una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Los ojos están puestos en el cuerpo, pero los ojos no sirven a los ojos solamente, sirven a todo el cuerpo. Los pies no sirven a los pies, sirven a todo el cuerpo, llevan todo el cuerpo. Las manos trabajan para todo el cuerpo, la boca come para alimentar todo el cuerpo, y eso es una figura extraordinaria, y nosotros tenemos que vernos así, miembros los unos de los otros. Este es el camino sencillo y práctico para que toda la iglesia de la ciudad de Buenos Aires vayamos poco a poco formando un entramado, y como usando un término bíblico en Efesios 4:16, quiero terminar con eso. Dice justamente Pablo, de quien todo el cuerpo, Efesios 4:16, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir y edificándose en amor. Hay mucho ahí en un solo versículo, pero la figura es preciosa. En el cuerpo no solo hay cabeza, que es Cristo, y muchos miembros, sino estos miembros no están sueltos, están unidos unos con otros por coyunturas, que hoy llamamos articulaciones. La muñeca es una articulación que une a la mano con el brazo. El hombro es una articulación que une el brazo con el cuerpo. Y esta es la figura que Pablo usa. Todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Entonces así no hay ninguno suelto. Amén. Todos están en el cuerpo unidos el uno con el otro, recibiendo edificación según la actividad propia de cada uno
en amor recibe su crecimiento para ir edificándose. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.